Desde siempre el presidente Mauricio Macri intentó callar las voces que se oponían a su gobierno. Nunca le gustó que planteáramos que el gobierno iba a endeudarse con el FMI, finalmente lo hizo. Y hay un dato que se escucha mucho en algunos funcionarios desde que nosotros no somos objetivos. No existe la objetividad, existe la imparcialidad ante una noticia, pero vista desde la subjetividad. Y les cuento un ejercicio que se hace en las escuelas de periodismo del mundo. Entra una persona, hay 30 alumnos, tira algo y se va. Y los 30 escriben cosas distintas, pero desde la imparcialidad. ¿Por qué? Porque lo hacen desde la subjetividad. Esta es la diferencia en aquellos que tanto se jactan la boca hablando de objetividad. No existe. Existe la imparcialidad periodística, pero siempre vista desde mi subjetividad, porque yo soy sujeto. Entonces yo la veo de una manera y quizás vos la ves de otra. Es así. Ahora, acallar un medio que está mostrando las protestas en Mendoza, las protestas en Córdoba, los cacerolazos del viernes en la Ciudad de Buenos Aires, que va a cubrir la marcha, cubrió hoy la marcha Plaza de Mayo, protestas que se invisibilizan si vos no tenés voces que te las muestren. Y la obligación del periodista, del medio de comunicación, es mostrarte toda la realidad. En este canal también sale cuando el presidente habla en casa de gobierno, salen las cadenas nacionales, sale cuando los funcionarios públicos van y rinden cuentas en la Cámara de Diputados, sale todo. O sea, nosotros somos imparciales desde nuestra subjetividad. Así como salió solamente en este medio el jubilado que buscaba comida en la basura. Ayer les mostramos a ustedes en Mar del Plata cómo buscaban pollos podridos en la basura. Nosotros les mostramos a ustedes los verdurazos y escuchamos a los productores de verdura y entendemos los problemas que tiene. Nosotros de este lugar decíamos que es muy importante, es mucho más importante que exportar 12 millones de dólares de limones, vender reactores nucleares como se vendió y no se festejó. Acá se festejaron que vendieron cerezas que estaban vendiéndose hace 5 años y se festejó la venta de limones de Estados Unidos y no la venta de un reactor nuclear hecho por el Estado argentino. Nosotros decimos que el Estado no se puede retirar de los lugares más sensibles. Nosotros de acá denunciamos la falta de escuelas públicas, nosotros denunciamos la falta de políticas públicas y si nos gusta es la verdad. Si nos gusta es la verdad. Porque la verdad es la verdad. Y cualquier medio de comunicación está obligado a mostrar la verdad. Después cada uno lo hará desde su punto de vista. Y vos podés sentir conmigo. Seguramente en la mesa hoy hay muchos de los invitados que no van a concordar con nosotros. Ahora tienen derecho a expresarse. Lo que hay que entender es que no puede haber una sola voz, que es la voz oficial. Hay que aprender a escuchar al que piensa distinto. La oposición tiene derecho a tener voz. Tiene derecho. ¿Por qué? Porque es una obligación republicana darle voz a aquellos que piensan diferente. La república se nutre de la democracia, pero hay que generar una república independiente. Cuando nosotros denunciamos que no hay nada peor que un juez genuflex o chupamedias del gobierno, cuando decimos nosotros que cuando la política entra por la puerta de tribunales, la justicia se escapa por la ventana, no es porque defendemos a unos a otros, porque es la realidad. No solamente pasó acá, pasó en varios gobiernos. En muchos gobiernos pasó. Hay que permitir o hay que fomentar la independencia de los poderes. Que el Poder Judicial sea un poder independiente, porque es mi garantía como ciudadano. Esta es la realidad. Esta es la verdad que no hay que contarla, la vamos a contar igual. La vamos a contar igual. A nosotros nos parece algo incalificable que una persona en la Corte Suprema de Justicia se jubile a los 94 años, y tengo derecho a decirlo. Porque estaba jubilado y seguía ejerciendo un cargo en la Corte, no iba. Tengo derecho a decirlo, me parece que está mal. Ahora, si ustedes piensan distinto, está todo, me parece bárbaro que piensen distinto. Ahora, está bueno que un medio te cuente que un juez de 94 años que estaba postrado seguía siendo miembro de la Corte. Está bueno que un medio te diga que los cuadernos famosos son fotocopias y no se pueden petitar caligráficamente porque son fotocopias. Ahora, ¿está mal decir eso o es la verdad? ¿Está mal decir la verdad? ¿O está bien decir la verdad? No hay que poner en duda la verdad. Pongan en duda, si quieren, cuál es el paradigma que tiene determinado gobierno. Si es acallar las voces opositoras, es un error, porque no hay que permitirlo. Pero como republicanos no tenemos que permitirlo. Pero vamos a ver, de hace rato el presidente Macri quiere cerrarse 5N. Vamos a repasar
algunos momentos del presidente. Es que venga alguien y diga, bueno, vale tanto esta empresa, lo pago y va al pozo de pagar las deudas que tiene con la FIP. Y así cada uno, y que las actividades que son viables continúen, ¿no? Esa es la idea, de tratar de esa manera que las fuentes de trabajo que puedan seguir adelante sigan, ¿no? También es cuidar el trabajo de mucha de la gente que está ahí. Ahora, me preguntaré, ¿qué son las actividades que son viables? El gobierno habla mucho de productividad. Yo me pregunto, ¿cómo se califica la productividad de una enfermera, por ejemplo? ¿Cómo se califica esa productividad? La verdad que no entiendo, ¿qué son actividades viables? Y aparte, esto es una mentira más, porque el gobierno hizo lobby para que a Hoy Combustibles la compre YPF, no la empresa holandesa que vino a hacer la oferta. Entonces hay que terminar con las mentiras. Esta es la realidad. Hay que ver la causa. Vayan a la causa, véanla y van a ver que el gobierno le negó la venta y apeló la venta a una empresa para favorecer a otra. Pero vean más del presidente. Amante, entusiasta, respetuoso, militante de la libertad de prensa. Con lo cual creo en eso y no me hago extrema mala sangre por la crítica y dejo que las cosas fluyan, ¿no? Ha habido muchos ahora con esta crisis financiera del C5N que me han llamado y me han dicho, ¿no querés que yo intente tomarlo así? Cambiamos la editorial y es más a favor del gobierno. Yo he dicho, no me interesa, yo no. Llegué hasta acá, no. Llegué hasta acá con C5N diciendo barbaridades. No me va a cambiar que ahora diga que de golpe soy alto, rubio, de ojos celestes. Que siga diciendo lo que tenga que decir. Así que, y creo que en definitiva los medios tienen que vivir de acuerdo al apoyo que tienen de la audiencia. Bueno, vamos a contar tres mentiras más. Este canal va primero. En este momento estamos primeros nosotros en la audiencia. Primeros. O sea que si a nosotros nos juzga quien tiene por la audiencia, estamos primeros. Primero. Segunda mentira es que los amigos de él que le dicen esto seguramente no califican para comprar medio de comunicación. Esto es una verdad a medias que en el fondo es una gran mentira. Esta es la segunda mentira. Y la tercera mentira, ¿qué es ser un militante por la libertad de expresión? Yo les voy a contar otra verdad. ¿Cómo maneja el gobierno los medios con la pauta publicitaria? Con la pauta publicitaria. Esa es la tercera mentira del presidente. Porque el presidente a este canal no le pone pauta publicitaria, sí a todo el resto. Entonces cuando el Estado que está obligado a igualar, lo que pasa es que claro, hay que entender lo que es la responsabilidad sobre lo público. El funcionario es público y tiene que tender hacia el bien común. Estos funcionarios no creen en el bien común, salvo en el bien de algunos amigos. Pero yo vuelvo a repetir en nombre de mis compañeros de trabajo de C5N, acá vamos a estar nosotros con todo lo que significa esto, los altibajos anímicos, cuando nos quedamos un poco, a veces nos queremos quedar durmiendo, estamos medio bajoneados, nos apoyamos unos a otros, las asambleas a veces son un poco complejas, pero estamos acá nosotros trabajando y con el único objetivo, el único propósito de darle voz a ustedes. Con el propósito de volver a escuchar de parte de funcionarios públicos la palabra ciudadano y pueblo y dejar de escuchar la palabra gente. Quiero que empiecen a hablar de pueblo, de ciudadano, de conciudadano, que empiecen a contar la historia del que menos tiene, que trabajen por los jubilados. Acá vamos a estar nosotros dándole voz a ellos. Todos van a tener voz en este canal, porque todos tienen derecho a tener voz, todos. Alexis es nuestro delegado. Alexis, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Buenas noches. Uno de los 5 delegados, sí. Bueno, la situación para nosotros es muy compleja. Queríamos estar acá porque entendemos que es una pantalla que le da visibilidad a muchos conflictos y hoy somos nosotros los que tenemos que hablar en primera persona. Somos cerca de 350 trabajadores y trabajadoras que vivimos pendientes de esta decisión, que necesitábamos tener esa cuenta inembargable porque al no tener cuentas la empresa es muy dificultoso para nosotros cobrar el salario. Hace casi 1 año y medio que cobramos en cuotas. Recién hace un par de semanas terminamos de cobrar el medio aguinaldo de junio en un país que tiene una inflación tan grande. Eso hace muy difícil organizar la vida para la gente, para aquellos que tienen hijos, que tienen familia, que tienen obligaciones como pagar una tarjeta de crédito, pagar un alquiler. Cobramos en cuotas que nunca se sabe de cuántos son ni cuándo van a llegar. Es todo muy, Alexis, muy complejo. Nos vemos todos los días. Vemos la reunión de nuestros compañeros de trabajo. Exacto. ¿No? Hay más de 100 personas acá que cobran apenas 20.000 pesos y eso se hace muy difícil.
Y para aquellos que tienen la idea de que por la línea editorial que pueda tener el canal, nosotros somos todos militantes de la Cámpora, desde ya eso no es así. Hay si lo fuéramos, somos el Estado debería garantizar de todos modos los puestos de trabajo. Algo es mostrar la marcha hoy en Mendoza y la marcha en Córdoba. Eso es simplemente contar la verdad, la realidad. Contar que cierran 30 pymes por día, eso no es mentira, es la realidad, lo dicen los empresarios pymes. Contar que las pymes están diciendo que o pagan a la FIP o pagan cargas patronales o le pagan los sueldos y prefieren pagar sueldos, esa es la verdad, no lo decimos nosotros, lo dicen las pymes. Cuando escuchamos acá ayer a una jubilada que contaba lo que le costaba vivir con 9.300 pesos, no lo decimos nosotros, es la realidad. Si te gusta, bien, y si no te gusta, te equivocás. Cuando, esto me hago cargo yo, cuando yo digo que me da vergüenza que en este país un jubilado sea indigente, y me da vergüenza, y con todo respeto por los oficios, que un maestro cobre menos que un barrendero, me da vergüenza ajena, lo digo porque lo pienso. Y me parece una falta absoluta de respeto. Cuando mueren 2 docentes en Moreno porque les vuela una garrafa, ¿pasó el hecho o no pasó? Que cerraron 1.700 colegios en Moreno, ¿pasó o no pasó? Lo contamos nosotros solos eso. Pasó. Ahora, si querés invisibilizarlo es otro tema. La realidad es la realidad. Te guste o no te guste, pero es la realidad. Y me hago cargo, cuando yo digo que este gobierno descree de la función pública porque no cree en el bien público, en el bien común, y lo digo y lo puedo asegurar porque camino por la calle. Y camino y voy a hacer compras todos los días de mi vida. Entonces vivo lo que me cuesta a mí llegar a fin de mes. Ahora, si eso es no decir la verdad, y además, si eso es ser militante... A ver, viva la militancia, te digo. Recién veíamos unas declaraciones del presidente hablando de la libertad de expresión. Y nosotros no le reclamamos al Estado por una cuestión de bandería política, sino porque es el Estado el que debe garantizar el acceso a la información, la pluralidad de voces y ni que hablar de los puestos de trabajo. Y además hay una ley que es la 4565 que sancionó el propio Macri siendo jefe de gobierno, primero por decreto, después se aprobó en la legislatura porteña. Es la ley de libertad de expresión que en su momento la habían sacado para evitar una embestida contra Clarín y que si hoy la ves parece redactada por alguno de nosotros acá sentados en el piso de C5N. Tiene un artículo, el 23, que habla muy claramente de que ninguna deuda de un periodista o un medio de comunicación con el fisco o algún organismo recaudador puede ser ejecutada de manera tal que ponga en riesgo el normal funcionamiento de esa tarea periodística. Es todo lo contrario a lo que está haciendo este gobierno con la AFIP como brazo ejecutor, porque la AFIP no puede desconocer, y mucho menos la Cámara Comercial de Apelación, la Cámara Nacional de Apelaciones, que no puede haber un interés superior al cobro de los salarios. Nadie dice que la AFIP no tenga derecho a reclamar, pero no se puede jugar políticamente de ese modo poniendo en jaque 350 familias. Gracias, Alexis. Por favor. Ricardo Foster, bienvenido. Hola. La sensación es que nadie puede pensar diferente. Yo creo que ese es el núcleo de sí. Algo que se va expandiendo como la peste, que es el intento de transformar profundamente la Argentina. Y transformarla significa no mejorar la condición del poder adquisitivo de los salarios, mejorar el acceso a la salud, a la vivienda, mejorar la educación. No, se trata de invertir todos los términos que hicieron de nuestro país en algún momento de su historia un país más equitativo para hacerlo profunda y decisivamente desigual. Y eso significa más concentración de la riqueza en pocas manos, significa control sobre la vida de los ciudadanos, significa la utilización a destajo de los medios de comunicación en función de sus propios intereses, significa también dañar cotidianamente la vida de cada uno de nosotros. El gobierno de Macri, desde que llegó allí en diciembre del 2015, fue desplegando, no políticas erróneas, cometiendo equivocaciones de recién llegado, fue planificando un plan de transformación estructural de la vida económica, social, cultural, institucional, educativa, comunicacional argentina, en consonancia con lo que está pasando en otros países también de Sudamérica. Es decir, lo que pasa en la Argentina tiene sus réplicas diferentes porque cada país tiene sus especificidades, en Brasil, en Colombia, en Perú, etcétera, etcétera. Y vemos también lo que se intenta hacer, que es, siendo América del Sur todavía un continente de paz, llevar a Venezuela
al punto exacto en el que se convierte en la Libia de América del Sur, es decir, generar una ficticia guerra civil, generar las condiciones para destruir algo que todavía nos hacía como sudamericanos un continente de mutuo reconocimiento. El macrismo es una de las vanguardias de esas políticas, de las políticas imperiales en el sur, pero también tiene una concepción profunda de una clase parasitaria, porque ni siquiera representa los intereses, entre comillas, de ese imaginario del burgués industrial. No, representa los intereses de un sector pequeñísimo de la sociedad. Mínimo. Bancos, mínimo. La verdad, creo que nosotros, los que somos aquí, somos más que los intereses que ellos representan. Que ganan mucha plata. Son los intereses de la especulación financiera, los intereses de la renta concentrada de la producción agropecuaria, los intereses de aquellos que piensan el país solo en función de diseñar un tipo de política que mantenga en la indigencia, en la pobreza y que someta también a todos aquellos que todavía tienen trabajo. Porque no perdamos de vista algo que es fundamental, generar el miedo. La crisis económica, el shock económico, la implementación de medidas brutales, 2000% de aumento en luz, en agua, en gas, aumento de transportes salvajes, no son simplemente medidas para hacer más rentable el negocio de las empresas, que por supuesto lo son, sino que también aspiran a maniatar a una sociedad a través del pánico que genera perder el puesto de trabajo, no llegar a fin de mes. Porque no nos equivoquemos, la idea que a veces se tiene de cuanto peor mejor para la resistencia popular no funciona de esa manera. Eso no quiere decir que no pueda haber, y la hay, resistencia popular contra las políticas del macrismo, pero en el imaginario perverso del poder, someter a una sociedad, someter a un pueblo, es dañarlo, es quebrarle su dignidad, es someterlo a situaciones impiadosas en su vida cotidiana. Y me parece que a eso apunta básicamente la política, que es caótica para la vida cotidiana de la inmensa mayoría de los argentinos y es absolutamente brillante, entre comillas, y vale esta palabra, para un puñadito. Está también con nosotros Gabriel Catopodis, bienvenido, gracias por estar. También está Manuela Castañeira, gracias por estar. Y María Laura Torres, Suteba, gracias por estar. Claro, y aparte, bueno, usted, intendente, lo vive en su distrito, ¿no? Con el tema PYME le están recurriendo permanentemente porque están recontra complicados para llegar a pagar salarios. Sí, me parece que en esta Argentina, después de 3 años de macrismo, de políticas neoliberales, la gran mayoría la está pasando muy mal. Salvo unos pocos, la gran mayoría, pymes, trabajadores formales, cuentapropistas, clubes de barrio, docentes, están mucho peor después de 3 años. El problema es que a los que les fue bien en estos 3 años no generan trabajo, no generan redistribución del ingreso y no hay dudas de que este modelo y este gobierno va a seguir profundizando este camino. Por eso creemos que no hay que darle 4 años más, no necesitan tiempo, no quieren arreglar los problemas de la Argentina, no saben hacerlo. No hay ningún motivo para pensar que en los próximos meses las pymes de San Martín van a estar mejor, la economía va a estar mejor, los docentes van a poder ganarle a la inflación. Entonces, no hay dudas de que el camino del gobierno ahora es la persecución, acallar medios críticos como estos, sentencias como las que hoy vivieron casi 100 intendentes del peronismo. 92. 92, una sentencia que es irrisoria, pero que también va en el camino de buscar disciplinar primero a la justicia, después al poder ¿Sabe político. qué pasa, Gabriel? Es que yo no puedo creer realmente que se intente disciplinar, porque antes se te golpeaba la puerta de los cuarteles, ahora se toca el timbre de los jueces. O sea, ahora te meten presos los jueces porque el gobierno de turno dice, van presos. Es una locura. Claro, y es una problema, dictadura de Comodoro Pi. Y el problema es que en el medio de todo esto los que pierden son los argentinos, los que la están pasando mal, los que no llegan a fin de mes, los que no pueden pagar estos tarifazos del 2000, 3000%, son las pymes, la industria nacional y el gobierno. Bueno, cada vez que toma una decisión lo hace en función de las grandes empresas millonarias de la Argentina. El gobierno cada vez que tiene que priorizar algún interés lo hace en función de los grandes intereses corporativos. Entonces yo creo que para frenar el tarifazo, para callar estos manejos de la justicia,
para que los docentes puedan tener salarios dignos, lo que hay que hacer a esta altura ya no es solamente presentar amparos, que lo hemos hecho el lunes pasado, o movilizarnos. Me parece que para que estas cosas empiecen a cambiar, definitivamente hay que ganar las elecciones, hay que provocar un cambio del modelo, porque además en la Argentina el problema no es la grieta, el problema es el macrismo. El problema no es si la Argentina está dividida en dos, el problema es que hay un gobierno que todos los días toma decisiones siempre desnivelando la cancha para el mismo lado. Ese es el problema, y la verdad que ese problema me parece que hoy, de cara a lo que viene en un año electoral como esto, se resuelve con una propuesta política que sea superadora y que definitivamente cambie estas políticas. Estamos también con María Laura Torres, ya te doy lugar, Manuela, porque estamos... Hoy, al final la paritaria docente, ¿en qué queda? Bueno, tres cosas para empezar. La primera, nuestra solidaridad con todos los trabajadores. Siempre lo han sido los docentes con nosotros, ¿eh? Sí, debemos aclarar lo que siempre han estado con nosotros. Lo traigo desde toda nuestra organización, desde el SUTEBA, también desde la CETERA. Bueno, lo segundo es que antes de empezar a pensar en la paritaria provincial, quiero subrayar que no tenemos paritaria todavía convocada a nivel nacional. Nosotros tenemos una paritaria nacional que este gobierno, el presidente Macri, como el señor Finocchiaro, el ministro de Educación... Que antes fue Bullrich. Que antes fue Bullrich, pero Bullrich convocó en el año 2016... Primer año de gestión. Primer año, hacía poquitito que empezaban, convocó a la paritaria nacional, luego se convocó en enero a las paritarias provinciales, con este mismo gobierno, con este mismo presidente, con la misma gobernadora. Ahora estamos exigiendo hace 2 años que convoquen a la paritaria nacional que existe. Si el ministro de Educación tuviese espíritu democrático, hoy ya tendría que estar convocando a los sindicatos a nivel nacional a cumplir con la ley y convocar a la paritaria nacional. Ya estamos en febrero, aparte. Por supuesto. Voy a la provincia de Buenos Aires. Nosotros no cerramos la paritaria 2018. La gobernadora Vidal, en un acto sumamente autoritario, firmó el último decreto en el mes de noviembre, dejando una pauta salarial a los docentes, nos dejó en un 32%, cuando el INDEC a pocos días ya planteó que la inflación llegó casi a un 48, un 47,6%. Obviamente que no fue firmado por ninguno de los sindicatos que somos parte del Frente de Unidad Docente Bonaerense, quiere decir que todavía no cerró 2018. O sea, no es paritaria eso. Bueno, es un DNU. Pasa que la paritaria en la provincia se transformó como una mesa de entrada. Nos convocan, nos dicen aquello que nos quieren imponer y como si no te gusta se levantan y se van. Esto dicho, bueno, la paritaria es una mesa, siempre lo explico, ¿no? De un lado está la patronal, en nuestro caso es la provincia de Buenos Aires. El gobierno de la provincia de Buenos Aires, y del otro lado estamos los trabajadores. Durante todo enero estuvimos pidiendo, exigiendo, mandando cartas documento, que nos convocaran. Ese relato de la gobernadora Vidal que planteaba queremos discutir con los alumnos en las aulas, evidentemente ya se le cayó el año pasado, y durante este año pensamos, mes de enero, los alumnos no están en las aulas, los docentes estamos de vacaciones, dejaron pasar todo el mes de enero, todo el mes de enero. Recién nos convocan hoy, pero para el día 13 de febrero. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Es tarde, pero todavía existe la posibilidad, si hay voluntad política del gobierno de la provincia de Buenos Aires, de sentarse realmente y no hacer lo que la gobernadora Vidal plantea, que es lo que la provincia puede pagar. Porque el año pasado dijo lo mismo en febrero y recuerdan que nos ofrecía un 15% en 4 cuotas. Imagínense si lo hubiésemos aceptado. ¿Dónde estaríamos hoy? Entonces es no lo que puede pagar, lo que los trabajadores y trabajadoras docentes de la provincia de Buenos Aires necesitamos para vivir. El 13 vamos a ir todo el Frente Unidad Docente Bonaerense y el primer punto obviamente va a ser el cierre de la paritaria 2018, claro, porque nos deben casi 16 puntos, obviamente, y no podemos comenzar a discutir la pauta 2019 sin cerrar 2018. Manuela, bienvenida, gracias por estar. Muchas gracias, Antonio, buenas noches. La verdad que me parece que comenzar por solidarizarme con los trabajadores de 5N, puntualmente el conjunto de los trabajadores argentinos hoy, con los trabajadores del canal, porque son la prueba clara de que no puede ser que siempre sean
los trabajadores los que paguen y tengan que pagar las disputas de la justicia, del gobierno y de las empresas, porque estamos hablando de cuentas sueldos, estamos hablando del congelamiento salarial y de no proteger el salario, que además hay 100 compañeros de acá de ustedes que están hablando que están debajo de la línea de la pobreza, y esos son los que cobran en cuotas. Y me parece que hay que empezar a poner a los trabajadores en el centro de toda la discusión y solidarizarnos con el conjunto de los trabajadores argentinos, que de manera silenciosa pero brutal están sufriendo los despidos, las suspensiones, la persecución, el ajuste de tuercas de la productividad, de toda esta discusión de reforma laboral que anda dando vuelta. Por ejemplo, los trabajadores de la Pilkington, que se ha cubierto en este canal sobre su conflicto, todos activistas despedidos porque tienen un salario por encima del convenio y en 3 meses hay elecciones y saben que lo va a ganar la oposición a la dirección sindical tradicional que pacta todo con la empresa. Hacen un acto el sábado para difundir su conflicto, también lo quería contar. Los trabajadores de FATE, que están amenazando con cerrarles un turno entero. Mañana se movilizan los trabajadores de FATE. En la Volkswagen y en la Ford están amenazando volver a los 90, unificarlas y despedir un montón de turnos. Los trabajadores de Tecpetrol, mientras Techín se llena los bolsillos, quieren dejarlos como víctimas de un... juicio al Estado, ¿no, Le quieren hacer juicio al Estado y los quieren dejar a los laburantes como víctimas de todas esas internas. ¿Y cómo puede ser que tengamos gobiernos permanentemente que benefician a los empresarios y cuando se habla de los trabajadores, bueno, no, que se acomoden, ya sea con la discusión del impuesto a las ganancias, porque tienen que darle a los más pobres o porque, bueno, no se les puede, es momento de ajustarse porque un gobierno anterior afanó, cuestiones por el estilo, siempre los trabajadores en el medio pagándola. A mí me parece que el problema en la Argentina es la gestión capitalista de los asuntos, que solo se rige bajo la ganancia y que está dejando a una inmensa mayoría social a merced de la barbarie, que es lo que estamos viviendo, porque si miramos los grandes números de la Argentina del último año, 48,5% de inflación, 122% de devaluación, 12,5% de desempleo en el conurbano bonaerense, 172.000 empleos del área privada sobre todo destruidos. Bueno, ¿cuál es el futuro? Para mí el futuro tiene que empezar por discutir qué pasa con los trabajadores y reaccionar ante eso. Por eso a mí me indigna la reacción o la no reacción de la dirección sindical tradicional de la CGT y sus amigos que están veraneando cual Macri, no sé, en la costa, están de joda. Y acá los trabajadores están sufriendo un montón. Me parece que tendría que haber algún tipo de medidas si decimos que la situación es tan crítica. Hay un dato que me llamó la atención, Ricardo, es cuando uno ve los niveles de pobreza, ¿no? Hay un dato que es llamativo, les pregunto a todos, ¿no? Cuando uno ve que 1 de cada 2 chicos es pobre, es tremendo. Qué mal habla del país, ¿no? Y del gobierno que no aplica políticas públicas. Estamos de acuerdo, creo que hay una estructura perversa en la lógica de la pura rentabilidad que estructura la vida del capitalismo, pero también hay diversidades. Si no viésemos las diversidades, todo sería más o menos igual. Es igual un gobierno de Lula que uno de Bolsonaro, es igual un gobierno de Cristina que de Macri, es igual un gobierno de Evo Morales que de alguno de los tantos presidentes anteriores, da lo mismo López Obrador en México que el gobierno del PRI. Como las cosas son un poco más complejas siempre y los pueblos son abigarrados, tienen diversas tradiciones en su interior, me parece que hoy, y se lo planteaba claramente hace un rato, estamos enfrentados a una decisión dramática para la vida del conjunto de la sociedad argentina. En este año 2019 se juega el destino de los próximos años, de nuestros hijos, y me arriesgaría de una estructura de mucho más largo plazo para la Argentina. Y creo que hoy tenemos que ir hacia una unidad lo más amplia posible, que incluya, por supuesto, al peronismo, que incluya a las izquierdas. Yo creo que las izquierdas tienen una gran tradición en la historia argentina y estos son momentos históricos, decisivos, para que las fuerzas populares, progresistas, de izquierda, democráticas, identifiquen claramente al enemigo que hoy es el gobierno de Macri, que ha sido el gobierno más dañino, si sacamos la dictadura militar, por lo que significó entre el 76 y el 83, de la historia argentina. Fíjense lo que estoy diciendo. En el conjunto del itinerario, infinitamente peor que la generación del 80, que tenía un proyecto de país. El proyecto de país del macrismo es un proyecto
que solamente tiene que ver con ellos y que destruye sistemáticamente la vida del Ricardo, conjunto. que ni siquiera Videla se animó a bajar de categoría el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud. A ver, el Ministerio de Salud, con lo que significa. Me gusta, siguiendo el análisis que hacías, Sí. vos fíjate que la socialdemocracia europea tuvieron vigencia mientras existía el muro de Berlín y había que darle un nivel de vida a Europa que sirva como freno a un posible contagio del comunismo. Cuando cae el muro, aparece el fin de las ideologías y el capitalismo empieza a cobrar la factura. Todo lo que invirtió en esos años de sostener Sí, esas digamos democracias... que hubo los famosos 30 gloriosos posteriores a la Segunda Guerra Mundial que generaron, vía el estado de bienestar, una mejora sustancial, sobre todo de los trabajadores de los países más desarrollados. Pero en la Argentina, también, durante el primer peronismo, hubo una transformación estructural del vínculo capital-trabajo. Pero más allá de la historia, más allá de las defecciones, porque la socialdemocracia europea ha defeccionado en los últimos 30 años como mínimo, porque terminó siendo funcional a la neoliberalización de sus países, estamos hablando en este momento de la Argentina y de América del Sur. En América del Sur hay un peligro, vamos a ponerle ese nombre porque no tenemos otro, de neofascismo real y concreto en el país más importante de nuestra región, como es Brasil. Salvo México, ¿no? para abajo tenés... Sí, pero, digamos, en la disputa, hasta ahora el neoliberalismo se apropiaba del sistema democrático porque le era funcional y dejaba fuera a las derechas extremas. Ahora, porque hay una crisis en el interior también del sistema de representación neoliberal, y lo vemos en Europa con el avance de las extremas derecha, o en Estados Unidos con el triunfo de Trump, o en Brasil con el triunfo de Bolsonaro, que vio cómo se liquidó todo el centro liberal brasilero. El peligro en nuestra región es también un avance de todo un proyecto autoritario, represivo, con base en una economía neoliberal. Esta es la paradoja, porque cambió la historia. Entonces, la gran discusión en la Argentina hoy es cómo pensamos aquellos que no queremos un modelo neoliberal, que no queremos un modelo de destrucción de la vida, del trabajo, de la salud, de la educación, de la ciencia. Yo soy un profesor universitario, conozco la historia de la Universidad Argentina y conozco lo que ha significado la lucha por mantenerla en registros de democracia, de igualdad, de luchas por defender las diversidades en su interior. Vamos hacia un sistema cada vez más cerrado, de privatización generalizada de todas las esferas de la vida, porque eso es el neoliberalismo elevado a la enésima potencia, la salud, la educación, el trabajo, lo que ustedes quieran. Los deportes, a ver, Pero siempre te hace un acaban negocio, de convertir a la Secretaría En agencia. en agencia, entre otras cosas, para apropiarse de los activos Del de Senado. la agencia. Todo es un espantoso negocio. Todo es un negocio. Todo es Todo un es negocio. negocio. Entonces, me Se parece... pone un amigo que negocie y venda. Me parece y que compre otro amigo. hay una vieja consigna en las tradiciones populares que es unidad en la acción, unidad en la lucha, y hay momentos cuando es tan claro el enemigo, incluso para defender las propias posturas, que plantear la idea de una unidad amplia, generosa, donde se puede ir también hacia un programa muy claro, un programa que represente a la inmensa mayoría de los argentinos. Estarán aquellos que supondrán que hay que esperar el tiempo de la gracia del Señor para que se repartan los panes. Estamos aquellos que pensamos que los panes hay que tratar de repartirlos ya y como dé lugar ahora, porque lo que está en juego es la democracia argentina, es el derecho a comer, porque lo que se está restringiendo es el derecho a comer, el derecho a educarse, el derecho a recibir salud, el derecho a pensar en términos de América Latina, de una unidad latinoamericana, el derecho de los migrantes a no ser tratados como criminales. Lo que se acaba de hacer con esta mujer peruana, se los separó brutalmente de sus hijos. Entonces, hay un proyecto, insisto sobre esto, hay un proyecto muy perverso de sociedad que está funcionando y cometeríamos un inmenso error si dijésemos, da todo igual. Todo es blanco y todo es negro en el terreno de las tradiciones políticas. Sí, Ricardo, me parece que Dame también un segundito, están... tenemos una notita que está Gerardo González del SATSAI, del sindicato en línea. Gerardo, gracias por el llamado. No, por favor. No, agradecerle muchísimo al sindicato lo que está haciendo por nosotros. El sindicato agradecerle también que siempre está acá, nos acompaña, nos apoya. La verdad que
Esperemos que esto se pueda revertir, ¿no? Bueno, nosotros desde un principio hicimos lo que corresponde, ¿no? Defender a los trabajadores de C5N, todas las familias de C5N que están pasando por una situación crítica. Estamos presentándonos en el expediente y defendiéndolos en todos los estamentos. Pero lo más llamativo de todo esto, por lo menos en mi opinión, es el cerco mediático que se está produciendo de parte de los otros medios de no divulgar esta noticia que debería indignarnos a todos los argentinos, ¿no? Porque que la Cámara falle en contra de una cuenta inembargable, cuyo único objetivo es pagar los salarios de los trabajadores de C5N, es indignante. Y no he escuchado ningún medio que haya levantado la noticia. El único que habla del tema es C5N. La verdad, eso a todos los trabajadores de televisión del país nos indigna. Desde el día de ayer estoy recibiendo llamados de todas nuestras seccionales, de los lugares más recónditos de Argentina, manifestando el repudio con esta decisión de la Cámara y con este atentado a la libertad de prensa. Pues mañana le va a pasar a otro medio, y seguramente nosotros, los de C5N, vamos a estar ahí cubriéndolos. Como lo hemos hecho siempre, con los conflictos de Telam, en las radios, estando con los trabajadores, los colegas de prensa, y por una posición ideológica, es defender el trabajo argentino, el trabajo digno. No tengo ninguna duda de ello, y también es repudiable la posición de la FIP, porque dentro del grupo Indalo, como la mayoría de los argentinos saben, hay varias razones sociales. Hay otra razón social que es Ideas del Sur, y ante un pedido al juzgado y a la Cámara de hacer una reunión con todas las partes intervinientes, la empresa, la AFIP, el sindicato, la presentación de los delegados del personal, en otro expediente igual, ante un problema de iguales características, la AFIP dijo que sí y se sentó en una mesa por lo menos a dialogar con las partes intervinientes. En el caso de C5N directamente dijeron que no tenían nada que dialogar. Te mando un abrazo, Gerardo, y gracias por la solidaridad del sindicato, como siempre. No, por favor, como siempre acá estamos. Pero mientras tanto, les cuento a ustedes que hay otro mundo, que es el mundo Macri. El mundo Macri... Que es una especie de vivir en Suiza, no sé, en otro planeta. Creo que tenés que sacar una visa para entrar al planeta Macri. El presidente cumple mañana 60 años y hoy hizo un reportaje con su principal asesor y filósofo, Ricardo Rosen, no me sale el apellido, Rosiner, donde del país no habló. Habló de lo que significa llegar a los 60 años, habló de que lo mal que está su padre, que no le gusta verlo así, que hace un año que no tiene relación con su padre, dice que apenas se lo ve ocasionalmente. Habló de muchas cosas del país, nada, pero tenemos el tape. Sí, la cantidad de cosas que quiero aprender cuando termine la tarea de servicio público. ¿Cuáles? Quiero aprender a cocinar bien. Quiero aprender de paisajismo. Quiero aprender más de todo el tema tecnológico, del mundo digital, que soy bastante básico. Así que tengo varias cosas. Tengo varios libros atrasados. Me gusta mucho el cine, las series. Quiero tener más tiempo. Quiero aprender a jugar mejor a las cartas. Me gusta mucho también. Preparándome a que los dolores van a ir aumentando. ¿Te cuidas mucho? Sí, entreno todas las mañanas. 7 menos cuarto, trato de estar en el gimnasio y estar siempre en una rutina casi diaria. Bueno, pues es que mañana para su cumpleaños va a recorrer la obra de AISA, que está haciendo ese mega túnel en Berazategui, financiado por el Banco Mundial, y a la noche se va a descansar a Chapalmalal. ¿Cuántos días? ¿Sabes? No sabemos cuántos. Pero arrancó el año y ya lleva... Tiene problemas muy profundos. Se va a descansar a Chapalmalal. Intereses más profundos aún.
jugar a las cartas. ¿Qué semanas tomado vacaciones? Porque el presidente vive vacaciones. No solo no me he tomado vacaciones, sino que esta semana salimos a buscar, como cada año, enero y febrero salimos a buscar a todos los chicos que dejaron la escuela el año anterior. Hace 8 años que logramos, con este programa que es Volver a la Escuela, que 5.000 chicos vuelvan a la escuela en San Martín. Y después los acompañamos con un programa de tutoría. Ahora, mientras el gobierno local, municipal de San Martín hace esto, la provincia no es que viene a preguntarme en qué me puede ayudar para que los chicos vuelvan a la escuela. Lo que hace es cerrar las aulas donde hay bajas matrículas. Mientras nosotros les reducimos los impuestos a las pymes y les cobramos a las grandes multinacionales y empresas de San Martín, el gobierno lo que hace es todos los días destruir las políticas productivas que necesitan una textil de San Martín. Ninguna textil de San Martín, ninguna metalúrgica de San Martín tuvo las ganancias extraordinarias que tuvieron las empresas de servicios públicos. La transferencia de recursos que produjo esta estafa, que tiene nombre y apellido, Aranguren-Macri, es realmente de una violencia y de una gravedad absoluta. Pero Gabriel, vos estás preocupado por cosas de este tipo y el presidente quiere aprender a cocinar, a jugar a las cartas. Porque tratan de humanizar, buscan con estos recursos conseguir votos, y lo que tiene que entender el presidente es que los votos se consiguen resolviéndole los problemas a la gente. Pero yo me imagino, les pregunto a ustedes, un docente, un jubilado que ve esto, ¿qué dice? Ahí tenemos un docente, a ver. Lo humaniza. No, hay mucha indignación aparte, porque pero no lo humaniza. Cuando hablabas vos o cuando, transitaba el programa, yo pensaba en la escuela uno ve lo que pasa en el primer cordón, en el segundo cordón, en el tercer cordón del conurbano, ve lo que le pasa a las familias en el interior de la provincia de Buenos Aires. Y la verdad lo que pasa tiene como un denominador común. Siempre se va perdiendo derechos que teníamos. Y entonces los comedores hace 1 año y medio en cada una de nuestras escuelas, que no solamente estamos peleando porque hay que aumentar los cupos. ¿Cuánto 22 pesos. 22 pesos por alumno. Yo no tengo que explicarle a la gobernadora Vidal, creo. ¿Por día? Por día, por alumno. 22 pesos. Es una barbaridad, porque la señora que dice... ¿Qué dice la señora cuando sale por televisión? No sé si que aumentó alcanza, Depende de la marca. Un 150, un 200%. Lo que no dice es cuánto es. 22 pesos, 23, no llega a 23 pesos por alumno. Vemos eso, vemos cómo... ¿Por alumno 23 pesos? No llega. Vemos cómo... No va a llegar a ser un pasaje de bondi. Paulatinamente los padres empiezan a perder el trabajo. O sea, padres o madres, ¿no? Empiezan a perder su trabajo. Cómo en los sectores más humildes el comedor ya pasa a ser como el lugar fundamental porque es la única comida. El deterioro de la sociedad se refleja fuertemente en la escuela. Cuando vos decías los intendentes se preocupan por ir a buscar, muchos intendentes, intendentas. Ahora la provincia de Buenos Aires... Ausente. Bien, gracias. Ausente total. En la paritaria docente no solamente discutimos salario. Yo doy un ejemplo y ratifico. Nosotros seguimos exigiendo justicia por Sandra y por Rubén. 2 compañeros docentes que murieron, que volaron por el aire. 2. Podría haber sido una tragedia mayor de cientos de alumnos en Moreno. 2 de agosto. Todavía estamos esperando una justicia que todavía no falló. Que cuando la justicia llega tarde, no es justicia. Tiempo que pasa, ¿verdad? Todavía no falló. Y es más, yo soy directora de escuela, lo digo siempre. Si Sandra estuviese viva, Sandra, la directora, hoy estaría separada de su cargo e investigada. Sandra murió, no está investigada ni separada del cargo. Tenemos un montón de directores investigados y separados del cargo. Ahora, en el caso de la Escuela 49, de la directora para arriba no hay nadie separado del cargo ni investigado. Ni el que estaba como interventor, puesto por el señor Di Mario, director provincial de consejos escolares, sigue estando recorriendo la provincia, convocando a estas mesas que convoca Cambiemos, para discutir, no la situación de la docencia, sino discutir, enfrentar justamente a la docencia bonaerense. No hay nadie separado del cargo. Ahora, el que nos está escuchando se pregunta, ¿quién puede frenar este desastre? ¿Quién puede hacer algo para que esto no siga 4 años más, 5 años más con el... Entonces me parece que ahí claramente hay responsabilidad de todos los sectores, de todos los actores políticos, de la izquierda, del peronismo, de los sectores gremiales, porque hasta acá los defendimos movilizándonos, los defendimos protestando, presentando amparos. Creo que hoy la defensa de todos esos intereses hay que hacerla con
una propuesta que pueda ganar las elecciones y cambiar el modelo. Cerrame cortito. Sí, muy cortito. Me tengo que ir a A la mí- pausa, me están matando, me están corriendo. No, que el dato que vos decías, volviendo a las cuestiones de fondo, el dato que vos decías, si uno de cada 2 chicos está en la pobreza, entonces vivimos en una barbarie. A la barbarie no se la resuelve con lo menos malo o con lo que no cambió problemas de fondo o con los empresarios o nada. Volviendo a la metáfora del pan, también estamos los que queremos expropiar a los que acapararon la harina. Entonces me parece que hay que empezar a hacer medidas y alternativas que realmente cuestionen a los poderosos de siempre y a este tipo de presidentes, alternativas que no van más. Y por eso yo sigo apostando por las salidas de izquierdas bien pegadas a los intereses de los trabajadores, las mujeres y la juventud. Gracias a todos, gracias por estar, gracias por acompañarnos y por apoyarnos de verdad.